me quiero ir a la otra parte del Medio Oriente, al Líbano, ahí en la frontera con Israel, que también se ha visto muy afectada en estas últimas horas, luego de que presuntamente el grupo Hezbollah entrara en escena para ayudar a Irán y atacar con proyectiles a Israel. Bueno, el ejército israelí ha respondido con una serie de ataques que ha dejado más de 30 fallecidos ya en el Líbano, provocando entonces un aumento de tensión en la zona. Es decir, estamos hablando de diversos escenarios, de diversos países que se han visto complicados y que amenazan la seguridad global. Bueno, queremos unir a esta conversación a Francisco Carranza. Él es académico de la Universidad Bernardo O'Higgins para poder analizar finalmente lo que está pasando a nivel global. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo tomas tú, Francisco, esto que ha pasado en el Medio Oriente, particularmente en Irán? ¿Se estaba negociando buscar una salida? ¿Fue eso quizás más un bluff por parte de Estados Unidos? ¿Ya tenía decidido tomar una acción militar? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, el presidente Trump había dado un plazo, ¿no? Y francamente el plazo se cumplía a fin de mes, pero cierta información que surge desde la Organización Internacional de Energía Atómica daba cuenta de que existían sospechas, ¿no? De que persistía, independiente de los ataques a los laboratorios y plantas productoras de bombas nucleares realizadas, llevadas a cabo por los Estados Unidos el año pasado, pero persistían trazas de que había uranio enriquecido. Eso desequilibra inmediatamente la balanza, se rompen los plazos y no había nada más que esperar para el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente Israel también toma cartas en el asunto por un asunto de estrategia, pero por un asunto también de supervivencia. ¿Sí? Finalmente era una coyuntura para Israel propicia en orden a enfrentar a uno de sus máximos enemigos, finalmente un enemigo que no quiere que Israel exista. Sí. En esa lógica, entonces, lo que tenemos es el ataque que hemos presenciado en los últimos 3 días. Y bueno, está dentro finalmente de lo que es la política internacional y las herramientas que ostensiblemente está utilizando el presidente de los Estados Unidos. En algún momento, dentro de los análisis, yo no sé si alguien pudo haber perdido un poco el norte, pensando en que Donald Trump y los Estados Unidos iban a enclaustrarse en el hemisferio occidental, con especial énfasis en América Latina, analizando o siguiendo los asuntos de Venezuela, y luego medio insuflado también por lo que estaba pasando en Cuba. Pero claro, en realidad Estados Unidos lo que hace aquí es dar cuenta finalmente de que sigue siendo o sigue queriendo ser la gran potencia mundial y que no va a escatimar en ningún esfuerzo, digamos, político ni en su proyección, ¿no? Me Sí. refiero al ámbito militar para demostrarlo. Francisco, bueno, hoy día Donald Trump en conferencia de prensa aseguró que esta guerra podría durar entre 4 a 5 semanas. ¿Qué capacidad tú ves de Irán, después de haber sido descabezado del régimen, de realizar finalmente estas acciones de contraofensiva para atacar varios puntos de la región? ¿Ves que tenga la capacidad de poder mantener un conflicto armado con dos potencias del mundo a nivel militar como es Estados Unidos e Israel? Irán tiene fuerzas militares que la posicionan como una potencia regional, eso lo sabemos, es Ujú. decir, no es atacar cualquier país, ¿no? Está Exacto. bastante bien premunido de defensa antiaérea, ¿no? Tiene una producción importante de drones. No sabemos si tenga alguna bomba sucia y que sea una carta bajo la manga que pudiera utilizar. Y además cuenta con siempre una especie de seguro muy inmoral, que son los lobos solitarios que pueden atacar en cualquier lugar del Sí. orbe, en cualquier momento. Y eso causa terror, ¿no? Literalmente es la expresión del terrorismo, de Estado en este caso. Pero claro, Estados Unidos tiene una fuerza que hoy no tiene contrapeso, salvo uno podría pensar tal vez
Rusia, pero Rusia tiene su propio problema abierto hace 4 años, por lo tanto ahora se limita a las declaraciones también sobre moralidad por parte de su presidente respecto a lo que está haciendo Estados Unidos y China, pero China también desde su pragmatismo en este caso conserva una prudente distancia. En ese sentido, entonces, lo que pueda resistir Irán, y aquí hay que descartar lo que puedan hacer las milicias, Hezbollah en el sur del Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, ¿no? Dirá relación sencillamente con cuánto y cuán velozmente vayan ellos gastando su arsenal, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos cuenta con el favor del tiempo, podríamos decir. Y a Irán le van quedando pocas cartas que jugar, Sí. ¿no? Finalmente lo que uno podría pensar es esta extorsión económica vía petróleo y vía gas en el estrecho de Hormuz, que bueno, Sí. parte de, podríamos decir, su estrategia permanente, eso se sabe. Y bueno, ¿a qué va a llevar finalmente? Va a llevar, fuera de la alza de los precios que ya estamos experimentando por barril, más 10, 12%, inflación en el mundo, va a llevar a que finalmente los Estados Unidos tengan que liberar el estrecho y tengan que escoltar a los barcos cargueros, ¿no? Generándole un estrés Sí. más, ¿no? Pero Francisco. a la larga ahí va a estar, ¿no? Sí. Ahora, hoy día el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo: nosotros no queríamos un cambio de régimen en Irán, pero lo logramos. Ya tras la caída del líder supremo, obviamente que hay un tipo de remoción o se pavimenta finalmente algún cambio político importante en el país después de este hombre que ha liderado durante más de 35 años Irán. ¿Ves tú posible de que finalmente haya un cambio de gobierno de una manera radical en Irán, que pueda democratizarse el país, que puedan poner algún gobierno a lo mejor más títere o cercano a Estados Unidos? ¿Ves la posibilidad también de algún tipo de revuelta popular dentro del país, que es lo que dice Trump que esperaría de esta crisis? Se ve muy complejo, Pablo, más allá de lo que el mundo occidental quisiera, que es instalar los principios e instituciones democráticas. Sí, El Medio Oriente tiene sus formas de organización que están muy arraigadas en la matriz cultural y claro. en elementos que son claves como la religión. Eso sin perjuicio de que sabemos el régimen o el sistema iraní a partir de la revolución del 79 es una particularidad, constituye una implementación moderna del chiismo de una manera radical, que lo que hizo fue tomar ciertas instituciones, ciertas estructuras, algunas ideas que estaban instaladas evidentemente hacía siglos y dándoles una nueva forma. Una de ellas son los ayatolas. Los ayatolas, Irán era el país de los 1000 ayatolas, porque prácticamente cualquiera que terminara los estudios coránicos se transformaba en un ayatola, ¿no? Pero claro, aparece el ayatola, que Ruhollah Khomeini, y que luego fue sucedido a partir del 89 Claro. por el difunto Jamenei, ¿no? En ese sentido, entonces, se hace muy difícil, porque cambiar la matriz cultural, la matriz de ideas, democratizar finalmente una sociedad, no es tan sencillo, ¿no? En ese sentido, Irán y Estados Unidos tienen un problema entre manos, ¿no? Basta ver, si uno se lo permite como un espejo, lo que sucedió en Afganistán, por ejemplo. Claro. Es una historia muy trágica, el destino de Afganistán, ¿no? Después de estos supuestos actos de liberación. Basta ver Irak post Saddam Hussein, Exacto. ¿no? Basta ver Siria. En ese sentido, entonces, uno tiene muchos experimentos y es cosa de ver en la historia reciente o el presente, si uno Sí. quiere, que hacen decir, se torna muy complejo. ¿Quién tiene la solución? Bueno, yo creo que en este momento nadie podría ser tan soberbio de decir, mire, esto es fácil, ¿no? Es cosa de instalar, es cosa de contribuir, es cosa de ayudar, es cosa de reeducar.
tomará mucho tiempo hasta que Irán, en caso de que suceda, cambie su sistema, ¿no? Evidentemente esto no tiene que ver con que no exista un clamor por parte de una porción importante de la sociedad iraní por cambio. La sociedad iraní vive en un estado de opresión bastante difícil de explicar, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde la aparición del sistema o desde el derrocamiento de Reza Pahlavi, que Sí, tampoco era un santo, hay que decir, ¿no? Recordemos, si el gobierno, el régimen del Shah tampoco estaba muy arraigado en la historia iraní, era una cuestión bien reciente, ¿no? Medio artificial, bien instalado o apoyado por potencias occidentales para su propio beneficio, y donde exacto. no se vivía en gran libertad tampoco, ¿no? Lo que pasa es que el régimen de los ayatolás lo que hizo fue extremar hacia un lado con esta interpretación mañosa del chiismo, y bueno, lo que tenemos es esta sociedad que conocemos por la prensa y que conocemos mucho por el arte. En ese sentido Sí. yo recalco la importancia de la lectura de la obra de Marianne Satrapi, escritora de novelas gráficas Francisco. afincada hace mucho tiempo en Francia, por ejemplo. No, exactamente. Bueno, y había un tema muy importante que también estabas relevando tú, que era lo del estrecho de Hormuz, que ya la Guardia Revolucionaria de Irán hace algunos instantes ha dicho que va a atacar cualquier barco que pase por la zona, transformándose así en un mayor momento de incertidumbre con respecto a este lugar que es por donde pasa mayor cantidad de petróleo del mundo. Vamos a revisar la siguiente nota sobre justamente este tema en la voz de Rafaela Bremer y Alexandra Aft. Attention all ships. This is Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Es un estrecho al sur de Irán, la única salida al mar del Golfo Pérsico. En su punto más angosto tiene apenas 34 kilómetros de ancho, pero aún así es un paso obligatorio para decenas de buques petroleros. Por sus características geográficas, junto con otros puntos de comercio internacional, como por ejemplo el Canal de Panamá, el Canal de Suez, son elementos claves en términos de los flujos comerciales de transporte, y en ese caso para el petróleo. ¿Por qué? Porque cerca del 20% del petróleo que se transporta a nivel global transita por este estrecho. Arabia Saudita es el principal exportador que utiliza esta vía. También dependen de ella Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e incluso Irán. Por estas aguas circulan más de 20 millones de barriles de crudo cada día, una arteria energética clave para la economía global, hoy bajo amenaza. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. Es una de las transmisiones captadas por la misión naval de la Unión Europea y refleja la tensión que se vive en la zona. Irán tiene la capacidad militar para cerrarlo, para bloquearlo en estricto rigor, básicamente con minas y con un bloqueo literalmente de lanchas costeras y de buques. Tras esas comunicaciones, 2 buques mercantes fueron atacados en el estrecho. Uno fue alcanzado por un proyectil y otro debió evacuar a toda su tripulación. Y aunque no se trata de una orden formal bajo el derecho internacional, las advertencias bastaron para suspender operaciones, paralizando buena parte del tráfico en la zona. El problema es que esto es un efecto dominó. Esto impacta a nivel global, los países empiezan a demandar petróleo de otras fuentes productivas y eso va a empujar sin duda el precio del petróleo, por lo menos en el corto plazo lo va a empujar. Este punto es importante. Aunque el petróleo de Medio Oriente llega en su gran mayoría a Asia, el mundo completo sufriría las consecuencias del bloqueo. Bien lo sabe Irán. No es primera vez que en momentos de alta tensión regional utiliza esta estrategia para presionar políticamente. En la época a mediados de los 80, con lo que se llamó la guerra de los petroleros, donde en el contexto de la guerra Irán-Irak, ambos dan al Golfo Pérsico, ¿no es cierto?, ambos países, empezaron a bombardear y a boicotear barcos petroleros. El dominio en la zona le permite usar esta carta bajo la manga y sus consecuencias serían directas en los precios. Eso significaría que el 20% de la producción global de petróleo y gas quedaría estancado, no podría moverse, y eso llevaría a que el precio del petróleo se empine sobre los $120 el barril, fácilmente. Una escalada que los mercados ya venían anticipando.
En la última semana y media, el precio del petróleo subió desde los 68 a 72 dólares el barril. Los valores a nivel mundial crecerían, pero en Chile, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles ayudaría a contener parte de los vaivenes. En ese escenario funcionaría el MEPCO. Obviamente el precio de la gasolina subiría 25 pesos varias semanas. Pero no todo está perdido. Hay dos factores que ayudan frente a este escenario. El primero es el anuncio de la OPEP, que implica un alza de más de 200.000 barriles diarios desde abril. Y el segundo, el efecto que el mismo bloqueo tiene sobre Irán. Irán también saca petróleo por el estrecho de Hormuz. Entonces, bloquear el estrecho de Hormuz significaría dispararse en los pies, autoinfligirse un daño en medio de una economía que está estancada. Otra vez el equilibrio energético global depende de un punto mínimo en el mapa. Un conflicto cuyas verdaderas consecuencias sobre la economía global solo se medirán con el paso de los días. Bien, y hay otra situación que tiene que ver con hoy, Francisco, que fue la declaración que entregó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en este contexto de incertidumbre y complicación a nivel global, él reafirma que Francia va a aumentar sus armas nucleares. Le ha exigido al Ejército y al Ministerio de Defensa que se comprometan con mayor cantidad de arsenal atómico. Y no solo eso, sino que desde ahora en adelante este país europeo no va a comunicar públicamente cuál es la cantidad de armas atómicas que posee, generando ahí secretismo con respecto a este tipo de armamento. Mira, escuchemos su declaración y lo comentamos. He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares en nuestro arsenal. Para acabar con cualquier especulación, ya no comunicaremos las cifras de nuestro arsenal atómico. Para ser libre hay que ser temido, y para ser temido hay que ser poderoso. Este aumento de nuestro arsenal lo demuestra. Bueno, Francisco, ahí está la declaración del presidente Macron. Solamente nos queda poquito tiempo para terminar, pero ¿cómo analizas tú finalmente de que este tipo de conflictos esté reordenando el mapa del poder a nivel global, que haya mayor incentivo a generar armamento atómico cuando debiésemos ir en la senda de disminuir finalmente este tipo de armas y que se generen también fórmulas distintas para poder tomar el poder o para realizar operaciones militares dentro del mundo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, no es tan nuevo respecto del presidente de Francia, porque él ya lo había planteado respecto al frente ucraniano. Entonces está siendo, podríamos decir, consecuente con lo que él había planteado. En segundo lugar, uno podría decir, tiene mucho que ver no solamente con la coyuntura, o más bien es una coyuntura, esta de las guerras en las puertas de Europa, que no es nada nuevo, por cierto, si uno lo ve en escala histórica. Europa ha vivido desde cierto punto de vista en guerra desde hace muchos siglos. Pero lo que pareciera ser es que Francia, a partir de su presidente, lo que hace es buscar reposicionarse dentro del panorama europeo por un lado, pero también sacudirse de algún modo los resultados o la participación o la imagen que deja después de las dos guerras mundiales. Francia es una especie de permanente ganador-perdedor, el primero que perdía, ¿no? Y de una manera algo vergonzosa para su memoria durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que la mitad del país se pactó, se entregó a los nazis. Desde ese punto de vista, entonces, lo que hace es, a partir del discurso, y bueno, veremos si se implementa, si sabemos algo de eso, lo que hace es tomar aquel elemento que podríamos decir hoy es la gran herramienta de disuasión a nivel bélico, y esa es la bomba atómica. Sigue siéndolo, mal que nos pese finalmente por lo que eso significa. Pero pareciera ser, Pablo, que finalmente, desde que se lanzan las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, nada ha cambiado finalmente, sino que las bombas atómicas siguen siendo aquellas que sostuvieron el equilibrio post Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría. Y entonces es bien interesante lo que está ocurriendo con Francia, ¿no? Porque, insisto, toma una coyuntura finalmente para buscar una manera de enfrentar los siguientes años de su país o de su sociedad dentro del concierto europeo. Perfecto. Francisco Ocaranza, académico de la Universidad Bernardo Higgins, muchas gracias por haber estado aquí durante nuestro programa analizando este tema que está recién comenzando al parecer según las declaraciones de Donald Trump y la respuesta que estamos viendo por parte del mismo Irán. Que estés muy bien, nos vemos.
Gracias por la invitación. Buena tarde.